el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, le añadió leña al encendido debate entre la oposición y el oficialismo sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que actualmente se debate en el Senado. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Lo conversamos con el propio José Dantes, que nos acompaña. José, bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes por nueva vez. Vamos a poner a la audiencia un poco en contexto, José. La ley de extinción de dominio es una ley que hace ya varios años que estaba pendiente por agregarse al marco jurídico de nuestro país, ¿correcto? No es una ley que ha surgido en los últimos 2 años ni 3 años. De hecho, el mandato de que exista tiene más tiempo, ¿correcto? Efectivamente, a raíz de la constitución del 10, pues se manda a que se cree esta ley, y el primer proyecto de ley, o los 3 primeros proyectos de ley, fueron trabajados por nuestro partido desde el 2011. O sea que esto ha sido una ley impulsada por el PLD. Se aprobó 2 veces en el propio Senado, una vez en el 16 y otra vez en el 19. Charlie Mariotti la empujaba, ¿correcto? Charlie Mariotti, Julio César Valentín, Adriano Sánchez Roa, entre otros senadores. Entonces, se aprobó en 2 ocasiones. Lamentablemente perimió en la Cámara por razones que se desconocen. Muy bien pudiera ser porque quienes eran parte de nuestro partido en ese momento compartían otra visión al respecto. Entonces, se ha retomado en este Congreso, pero con un contenido totalmente distinto al que se había discutido hacía años, porque nosotros estábamos tratando de garantizar la institucionalidad y la constitucionalidad. No hacemos nada con salir a la calle a pregonar que vamos a hacer algo si al final eso se quedará en un mero discurso y no va a tener ningún efecto real en lo que se busca con ese proyecto de ley, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, da mucha pena que el PRM haya estado jugando con este tema cuando desde un principio nuestro partido ha sido, primero, el promotor de esa ley. Número 2, hemos estado totalmente contestes con la aprobación de esa ley. Sin embargo, hay que ser responsables y puntualizar las cosas que entendemos que son inconstitucionales, que violan los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, porque eso es ser responsable. Entonces, no podemos caer en un populismo penal a los fines de satisfacer a las gradas o crear un circo, ¿no? Como se ha querido pretender, y que finalmente sea una ley débil, una ley que tan pronto se promulgue, pues la tumbe el constitucional o un tribunal. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Ahora, como ellos han querido manipular esto y plantear que es que nosotros no queremos la ley, ya hemos llegado a un punto tal de que, ok, ustedes quieren la ley con retroactividad, lo cual es un principio que está en el artículo 110 de la Constitución, que se supone que ninguna ley tiene efectos retroactivos, y han querido cambiarlo por una variable de retrospectividad, que no es más que una retroactividad diferida y diluida, igualmente de peligrosa, que lo que pretende es crear una ficción que se basa en un efecto futuro de un comportamiento del pasado. Entonces, lo quieren hacer así, no hay ningún problema. ¿Queremos violar la presunción de inocencia con esta ley? No hay ningún problema. Que la sometan, que la vamos a aprobar como ellos quieran, porque lo que debe quedar claro en la conciencia social es que el PLD es el más interesado en que haya una ley de extinción de dominio. Hay una manipulación con que con esta ley se recuperará todo lo que se ha robado. No, hay todo un marco legal para recuperar todo lo que se haya robado. Está la ley de lavado de activos, está la ley que castiga la corrupción pública, está el Código Penal. O sea, hay un marco legal existente ya
que sirve para estos fines. La extinción en este caso es una acción última, algo que se suma a un catálogo ya de este marco legal que permite perseguir los crímenes de cierto nivel, pero no es que estamos refundando el Estado, porque hay como una, ¿cómo yo lo diría? Hay una intención de presentar que antes del 2020 nuestro país no existía ni como Estado social y democrático de derecho, aquí no existían instituciones jurídicas, aquí no habían leyes, el PRM vino a fundarlo todo y no es así, es una falacia. A mí particularmente me parece muy importante que tengamos una ley de extinción de dominio, porque sería una forma más de que se pueda disuadir a las personas con relación al mal uso de los recursos del Estado, tanto sector público como sector privado, porque, ojo, no olvidemos que esta ley no es solamente de aplicación para los políticos, también para cualquier ciudadano, o sea, ninguna ley es expresa de un sector, ¿correcto? Así es, pero ellos han pretendido focalizarla hacia un sector particular. Por eso es que nosotros le hemos pedido que se incluya los delitos fiscales como la evasión y la elusión fiscal. ¿Y la elusión es un delito? Sí, bueno, podría serlo, si lo incluyen, sí, ¿no? Sí, pero hasta el día de hoy, no. No, actual. De la misma manera que hasta el día de hoy no hay leyes retroactivas. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que hay algo, y es que todos estamos preocupados por el destino de los fondos públicos. Yo creo que eso es algo que está claro. Ahora, los fondos públicos solo se sustraen de la corrupción pública. No, la evasión fiscal y la elusión fiscal son fondos que se dejan de pagar al fisco, que forman parte del presupuesto nacional, que se utilizan para la construcción de escuelas, de los hospitales, para los subsidios sociales y para las otras obras públicas. Entonces, cuando un sector privado me declara menos impuestos de lo que debe declarar, me evade dentro de un marco legal, responsabilidades fiscales. Claro, dentro de un marco. Eso es la elusión, la evasión es fuera del marco legal. Exactamente, pero la elusión tú la puedes tipificar como un delito también. Entonces, si lo que queremos, si la consigna es recuperar lo robado, entonces vamos a recuperar todo lo robado, no solo lo que se entienda que haya hecho un sector de la vida pública, sino el sector privado. Pero el PRM se ha negado a la elusión. Yo no creo. El PRM, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso implicaría investigar la colocación de fondos en paraísos fiscales. Y la semana pasada, creo que fue, Bloomberg sacó que el actual presidente nuestro es el más rico del continente. Entonces yo entiendo que haya cierto nivel de aprehensión para ellos aprobar eso como un delito. Pero esa riqueza, para que no se vaya a tergiversar lo que estás diciendo, esa riqueza era antes de llegar al gobierno, desde el sector privado. Claro, lo que hay que ver es si esa riqueza tributó los impuestos que debía tributar antes de sacarse del país. O sea, ser rico no es un crimen. No, en eso tenemos que estar totalmente de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que ver es si usted cumplió con su responsabilidad fiscal sobre esas ganancias de capital. Entonces, ese es el tema. Pero como ellos han querido, vuelvo y digo, manipular y hacer todo un circo de que el PLD no quiere la ley, oye, vamos a hacerlo. Es más, emplazamos a Pedro Catrén, el senador coordinador de la comisión bicameral, para que convoque cuando él quiera. Que el PLD va a estar ahí. ¿Por qué razón Pedro Catrén fue el que se paró, el que boicoteó la reunión la semana pasada? Entonces, que convoque nuevamente, que se conozca el proyecto de ley como ellos quieran, aunque sea inconstitucional, con la irretroactividad, con la violación a la presunción de inocencia, con la violación al derecho de propiedad, que es fundamental, con la violación a, ya dije, de la presunción de inocencia, porque hablan de bienes
obtenidos de una manera no lícita. Muy bien, ¿y quién me determina que mi actitud es una actitud tipificada como no lícita? Eso tiene que hacerlo un juez que me juzgue a mí como persona y no al bien como la cosa. Entonces, hay una serie de discusiones técnicas que en la comunidad jurídica nacional se han estado dando. Finjus ha hablado sobre eso, el expresidente Jorge Subero Isa de la Suprema Corte de Justicia, entre otros abogados. Bueno, Nace Perdomo, por otro lado, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, que es asesor de este gobierno, asesor de la presidencia. Y un excelente constitucionalista. Excelente, reconoce que hay unos vicios de constitucionalidad, de inconstitucionalidad que deben abordarse. Entonces, ¿qué es lo Pero que José, estamos si esa ley, tal y como está, se llevándola al Tribunal Constitucional, mis preguntas van tanto para el oficialismo como para la oposición. Si el oficialismo sabe que esa ley, yendo al Tribunal Constitucional, se va a caer, ¿para qué la empuja? Y si la oposición sabe que llevando esa ley al Constitucional se va a caer también, ¿para qué la objeta? Eso, lo más interesante de todo, José, y es la parte que a mí me parece sumamente interesante, es la postura que tú estás planteando ahora mismo por parte del PLD. O sea, porque políticamente quizá lo que se le pueda cuestionar al PLD, por lo que nos lo quiera vender el partido de gobierno o gente interesada, quien sea, es que el PLD se opone de alguna manera a la ley de extinción de dominio. Como tú dices, no es así. De hecho, nos explicas que esa ley fue promulgada durante el gobierno del PLD. Aprobada. Entonces, si es así, el planteamiento básico del PLD desde el principio, para evitar un cuestionamiento político, debió de ser siempre: señores, es que nosotros no nos oponemos a eso, preséntenla. Ya luego decidirá un tribunal si es constitucional o no es constitucional, que yo creo que es lo que está pasando siempre. Yo el otro día planteaba a un abogado aquí, no recuerdo quién fue, en el programa, de la necesidad de que hubiese un paso previo a la aprobación de una ley que es, pues... Claro, llevarlo al Tribunal Constitucional para que luego esa ley no sea despedazada, destrozada. Es que todas las semanas casi estamos hablando de leyes que no van a pasar en el Tribunal Constitucional, y es un desgaste político para todos, un desgaste para el partido de gobierno, un desgaste para la oposición y un desgaste para todos los que estamos hablando de esto, porque estamos hablando plepa, porque luego pasa lo que pasa, se caen en el camino. Totalmente, Pinky. Fíjate lo que pasa sobre eso que ustedes dicen. Bueno, ¿por qué razón ellos lo promueven si saben que se piensa tumbar, y por qué razón nos oponemos si sabemos que se piensa caer? Lo que ocurre es que esta es una gestión que se ha caracterizado por hacer muchos anuncios, mucha alaraca, por hacer mucho circo. Entonces, esto es una fórmula mercadológica para promoverla de esta manera, pero rehuyendo al debate técnico real, apostando a consignas que van a generar algún tipo de tracción en contra de un sector en particular.